Bienvenido, Juan José Urati Ponce. Tienes ahí en tu apellido alguien muy importante que fue a partir de 1513 cuando descubre el Mar del Sur, Ponce de León, desde luego. La estatua que hay ahí en el, ¿cómo le llaman? El malecón, en la avenida principal viendo al mar, extraordinaria. Juan, tienes un país hermoso, me encanta. He tenido la oportunidad de estar varias veces ahí, la conozco bien y siempre me encanta llegar, ver sus esclusas, ir al barrio francés, ir al centro histórico. Esa nueva parte que hace unos cuantos años hicieron, qué buenos restaurantes hay, cómo se come de estupendo. En fin, ir a Colón, estar también en Portobelo, aduana importantísima para Panamá, una de las tres aduanas en las que estaba permitido el tráfico de España, Veracruz, Cartagena de Indias y Portobelo. Así que con este recibimiento de algunas cosas hermosísimas del bello Panamá, el hermano país, te recibimos en TLC Asociados en esta extraordinario trueque que vas a realizar y a nombre de el doctor Octavio de la Torre y de la maestra ya Daniela Martínez. Te damos, Enrique Herón, y todos los que están presentes, la más cordial bienvenida. Nuestro agradecimiento por este trueque que irás a hacer. Y les comentaba yo, y lo quiero comentar contigo, Juan, que espero a una persona en la cual necesito atender y en el momento en que llegue me voy a tener que retirar, pero mientras no llegue estoy aquí y ojalá esté hasta el final de tu disertación. No quiero que lo vayas a tomar como una grosería, pero es un compromiso que salió de última hora y lo tengo que atender en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Sin más preámbulos y para dejarle la palabra al ingeniero Enrique Herón, le pediría yo
que te dé la bienvenida, que leas tu síntesis curricular, una muy abreviado, porque si no perdemos aquí, y perdemos, quiero decir, porque no te escucharíamos por lo extenso de tu currículo. Enrique, entonces, adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues Juan José Dutari Ponce, muy bienvenido con nosotros. Isaí, ¿tienes por ahí la semblanza? Nos van a deleitar con un Va a haber un dato pequeño peque. Nos van a deleitar con un dato peque de que nuestro director general nos está enviando por aquí. Adelante, Isaí. El dato peque del trueque. ¿Qué dice el decreto de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México? Aquí te lo explico. El 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria, dotándolo de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Esto, obviamente, partiendo del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevé que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades para resolver sobre los asuntos que se les encomienden. En este sentido, el decreto se encuentra conformado por 8 artículos y 8 transitorios, siendo el artículo primero el que señala la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dotándola de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Esta Agencia Nacional de Aduanas de México tendrá por objeto organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior. Esto en cumplimiento de las atribuciones ejecutivas que le confiere este importante decreto, así como aquellas que le sean expresamente instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro punto importante son las atribuciones concedidas mismas que se encuentran en el artículo 5, entre las que podemos ver que recaudar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios formarán parte de las atribuciones de este importante organismo. También dirigir los servicios aduanales y de inspección en los términos que prevean las disposiciones aplicables, así como realizar, escuchen bien, operativos correspondientes en términos de las propias disposiciones, verificar la legal estancia y tenencia de mercancías en territorio nacional, incluso verificaciones de mercancía en transporte, incluyendo verificaciones de origen, embargar o asegurar las mercancías de las que no se acredite su legal estancia en el. El dato está un poquito largo, pero si quieren seguirlo viendo, les voy a dejar aquí en la parte del chat, Con 12 minutos. para que lo vean completo y lo analicen. De acuerdo, gracias. Pues la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, nos va a traer de cabeza este tiempo todo aquí. Juan José, muy bienvenido. Isaí, por favor, la semblanza. Y Juan José Dutari Ponce es representante legal y gerente general de Monroe International Group S.A., operador logístico de carga especializada en la movilización terrestre de contenedores marítimos, tanto de importación como de exportación. Desde 2019 a la fecha es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, representando al sector de transporte y logística, el principal gremio del sector privado de Panamá. Ha mantenido un recorrido constante en el Consejo Empresarial Logístico, ocupando diferentes puestos en su junta directiva, primero como tesorero en el periodo 2020-2021 y ahora escogido como vicepresidente para el periodo 2021-2022. Es miembro fundador de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá y actual asesor de la junta directiva del gremio, el cual está posicionando como uno de los más importantes del país
y yo creo que del mundo, puesto que el Canal de Panamá es de lo más importante que tenemos en América y aquí te lo tenemos. Bienvenido, Juan José Dutari, y te cedo los micrófonos y si quieres tu presentación la puedes compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Carvajal por sus palabras y es bienvenido en estas tierras las veces que usted quiera. Que le guste estar por acá. Y la próxima vez que esté por acá me da una llamada y lo invito a algún restaurante que ojalá no haya conocido. Gracias, Juan José. Enrique, muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer por la invitación a este panel. Para mí significa mucho participar de actividades como esta. Panamá es un lugar pequeño, una tierra pequeña en Centroamérica. Nuestros vecinos, nuestros países vecinos, al oeste está Costa Rica, al este está Colombia, bañado por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Eso es lo que es Panamá, una franja muy pequeña, somos 4.2 millones mal contados, por ahí estamos pendientes de contarnos de nuevo, así que ya tendremos un censo con un número más preciso. Pero en su momento éramos 4.2 millones de habitantes. Por Panamá pasa el Canal de Panamá, que muy bien lo dijeron, una franja que conecta el Atlántico con el Pacífico, en resumidas cuentas, a través de unas esclusas. Hace poco fue ampliado, le llamamos el tercer juego de esclusas o la ampliación que permite que buques de mayor calado puedan pasar a través del Canal de Panamá, que nosotros teníamos una limitante. Eso básicamente es lo que es el Canal de Panamá. Ayuda al comercio mundial. Por aquí pasan portacontenedores, barcos de granos, de combustibles. Aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. Para hablar un poco de mí, yo comencé, pues de pequeño era un poco inquieto, tuve muchos trabajos, trabajé en una fábrica de metidos, inclusive fui hasta DJ de una radio conocida en Panamá cuando tenía apenas 15 años, y así me fui hasta llegar a Zona Libre de Colón. Algunos de ustedes lo conocen, creo que el doctor Carvajal la conoce, una zona económica especial, la principal de Panamá, la primera de Panamá. Y me tocó trabajar en una de las empresas con mayor movimiento de contenedores. Y obvio, con muy poca edad, me pusieron a trabajar en la bodega. Mi aspiración era trabajar como vendedor internacional, pero quedé prendido con la bodega. El movimiento, la carga, cómo se hacía, cómo no se hacía, las referencias, las no referencias. Quedé prendido con el tema de la logística. De ahí pasé por otros trabajos, inclusive el tema de Colón es que quedaba en una provincia distante a 70 kilómetros de donde yo vivo, que es la ciudad de Panamá. Tenía que ir todos los días, la compañía tenía un panel especial que nos pasaba a buscar, nos llevaba y nos traía, pero de todas maneras, a esa corta edad, a veces pasar 2 horas en tráfico para regresar a tu casa es pesado, así que decidí trabajar en lo normal que era en Panamá, trabajar en un banco, una aseguradora. Me tocó trabajar en banco, me tocó trabajar en Bladex, Banco Latinoamericano de Exportaciones. Todo se relaciona uno con otro. Entré a trabajar en la parte operativa y de ahí me sacaron a proyectos especiales, y uno de los proyectos especiales Bladex tenía muchos seminarios, y uno de esos seminarios tenía que ver con e-commerce, las cartas de crédito.
corta edad me tocaba a mí hacer los folletos, diseñarlos, diseñar la documentación que se iba a entregar, los panfletos, los libros, que poco a poco me iba aprendiendo. Después de eso, un par de años después, yo duré en el banco casi 10 años, después de eso me tocó hacer, por mi formación, me tocó hacer un estudio de tiempo y movimiento para disminuir las transacciones, el tiempo entre transacciones, y me tocó cartas de crédito nuevamente. Fascinante, fascinante. Hicimos que el tiempo de 10 días que se tomaba una carta de crédito se redujera a 3 días. En ese entonces, donde apenas había internet. Pero todo va muy relacionado. De ahí salí ya a comenzar como empresario en ciertos negocios, no necesariamente relacionados con la logística. Y en el tiempo me tocó trabajar en una entidad gubernamental para administrar las áreas revertidas de los americanos. Esa franja que habían dejado, que se había revertido en ese momento, al borde de todo el canal de Panamá. Increíblemente me tocó a mí ver los proyectos marítimos. Y ahí sigo relacionado, y ahí comenzamos a ver los temas de los puertos, los temas de las empresas que tenían servicios portuarios, y de ahí creo mi primera empresa. Y salgo a trabajar con una de las mejores navieras, una de las navieras más grandes realmente la naviera más grande del mundo, dándole servicios con una empresa muy pequeña. Y después esa empresa, esa naviera, me hace una propuesta que era imposible de rechazar, y ahí es donde comienzo a tener un poco más de participación. Me empapo muy bien en lo que estoy haciendo, y después me doy cuenta de muchas dificultades que los empresarios tenemos en la parte logística, y comenzamos a ver ciertos temas con ciertas personas, con corredores de aduanas, con agentes de carga, y finalmente creamos lo que es Consejo Empresarial Logístico de Panamá. Realmente digo creamos, no es porque yo estuve ahí en ese momento, pero sí participé de la primera junta directiva. No fui miembro, pero sí fuimos en representación de un gremio fundador. Porque el Consejo Empresarial Logístico lo que hace es que aglutina asociaciones relacionadas con la logística. Y todo esto lo hace para comenzar a coordinar mejor el servicio logístico y poder brindar al mundo un mejor servicio. ¿Hemos tenido éxito? Sí. Nos queda camino por recorrer también, y bastante. Pero vamos. Lo que podemos decir que a través de COEL nos hemos sentado a los principales gremios logísticos de Panamá y hemos podido, en contraparte, que el gobierno, sea el que esté de turno, siente a los actores logísticos por la parte pública, a ver cómo mejoramos esto, a ver qué podemos lograr, mejorar, bajar los tiempos y diferentes. Así que ahí vamos, y en ese Consejo Empresarial Logístico se creó un documento que para todos los logísticos en Panamá es como la Constitución, que es la Estrategia Logística Panamá 2030, que es un documento que recoge iniciativas logísticas hasta el 2030. Es una hoja de ruta que nos dice qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. En este momento hemos pasado lo que decimos corto plazo y nos vamos enfilando lo que es mediano plazo en lo que es la logística, en lo que es eso. Y vienen cosas muy interesantes. Y eso lo dejo para más adelante. Espero que con mi presentación no aburrirlos.
Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dice si ya pueden ver la pantalla. Sí, si pones en modo presentación está mejor. Excelente. Perfecto. Mi Gracias. presentación es oportunidades en la cadena logística panameña post-COVID. El COVID nos vino a impactar la vida a todos. Estoy seguro que a ustedes también les impactó muchísimo. Nos ha hecho cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de vivir, de ir a restaurantes, de divertirnos. Esto ha tenido impacto en todos los tipos de negocio. Pero en este momento vamos a ver cómo impactó la logística, el COVID en la logística de Panamá. La plataforma logística de Panamá cuenta con conexión aérea, un aeropuerto con un área de carga muy buena. La conexión terrestre, debo decir que a través de autopistas puedo conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y los principales puertos del Océano Pacífico con el Océano Atlántico en un santiamén. De veras que son 77 kilómetros que la autopista ha venido a hacer la diferencia. La conexión marítima, ¿qué puedo decir? Ahora les voy a ampliar un poco más, pero a través del canal. Quiero decirles que muchas personas piensan que cuando se amplió el canal, la operación de los puertos se incrementó por la ampliación, pero no es necesariamente. Por el contrario, con la ampliación del canal, las navieras podían pasar barcos con mayor calado y mayor cantidad de buques de un lado al otro, así que no tenían que hacer la escala en los puertos nacionales, podían pasar directo. Pero la ampliación trajo otro tipo de negocios que conexos y otras oportunidades que hemos tratado de aprovechar. Tenemos una conexión ferroviaria, tenemos un tren que igual conecta el Atlántico y el Pacífico, principalmente, casi exclusivamente, para pasar contenedores. Y zonas económicas y parques logísticos. En el Atlántico está la zona libre de Colón, que es la más antigua, la más conocida. En el Pacífico tenemos zona especial de Howard, Panamá Pacífico, que también es una muy conocida, muy grande, y así mismo existen otras zonas económicas especiales, tanto del Pacífico como del Atlántico, que forman parte de esta plataforma logística panameña. El Hub Logístico de Panamá, que también es conocido como Hub de las Américas, maneja carga desde y hasta 152 puertos en 54 países. A través del canal se conectan 144 rutas marítimas. Hablamos de la intermodalidad, que es importante porque obviamente tenemos las autopistas que conectan Atlántico con Pacífico, tenemos el tema ferroviario y también tenemos la carretera panamericana que fácilmente nos conecta con nuestro vecino país, Costa Rica. Como ustedes saben, para el otro lado, para el este, que está Colombia, todavía no hay carretera porque existe lo que es conocido como el tapón del Darién. Y hay muchas voces que hablan sobre un tren o una carretera que pase. Y hay personas que están a favor y en contra. Es una conversación para sentarse con un café y discutirlo porque es muy interesante. Pero por ahora no existe esa comunicación. Así que nuestra comunicación con Centroamérica a través de Costa Rica. Ese es el Hub de las Américas. Pero vamos ahora a ver los números.
Con el tema aéreo, no me he querido meter porque el tema aéreo lo manejo se maneja de otra manera y tendría que hablarlo de toneladas y en otras medidas. Así que me voy a dedicar a ver la parte terrestre y marítima, muy importantes. El desempeño terrestre, ahorita lo vamos a medir en lo que es el DUCAT, que es la Declaración Única Centroamericana empleada para el tránsito de mercancías bajo el régimen Tránsito Internacional Terrestre. Nos vamos a referir al traslado de mercancía desde y hacia Panamá, desde los países de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, solamente. La variación en entradas entre 2019, ¿por qué estoy tomando 2019 y 2020? 2019 estuvimos con la pandemia lo más duro. Perdón, en el 2019 estuvimos bien, sin pandemia. En 2020 estuvimos con la pandemia lo más duro. Me gusta comparar esos 2 años. Ya lo que viene para el 21 va a tener otras características diferentes que en su momento lo vamos a resaltar. Pero la variación en entradas solamente es una disminución del 4%. Pero en las salidas, la mercancía que sale de Panamá hacia estos países sí tuvo una variación mayor de un menos 13%. Pero ¿qué pasa? En el 2020, por temas de pandemia, muchos países implementaron medidas de bioseguridad. Estas medidas impedían el libre tránsito de los panameños en esos países. Y se comenzaron a crear ciertos conflictos y ciertas modalidades de carga que impidieron. De hecho, la frontera estuvo cerrada por algún tiempo, por algún momento, hasta que finalmente se logró un acuerdo. No era normal, pero ahí llegamos a un acuerdo que daba el transportista terrestre, cuando llevaba mercancía a esos países, no podía levantar mercancía de regreso, simplemente por el hecho de que querían que el tiempo fuese el menor posible dentro de los países para evitar contagios. En ese momento Panamá tenía una tasa de contagios mucho más alta que la que tenía Costa Rica, por lo menos. Y eso trajo incomodidad. Eso es parte de lo que ha traído como una baja en las salidas terrestres de Panamá. Bien, en cuanto a movimiento de contenedores. El movimiento de contenedores lo vamos a medir por TEUS, obviamente. Podemos observar que el 2018 al 2019 había una variación muy pequeña hacia abajo. Sin embargo, del 2019 al 2020 sí hay una disminución significativa. Pero estos son contenedores locales. Esto es contenedores de consumo. Ahora vamos a ver la parte de transbordo. ¿Qué es el transbordo? El transbordo consiste en el servicio de bajar los contenedores que vienen en un barco, en un puerto, para luego ser montados en otro barco que se dirige a un punto diferente del primero. Eso es lo que es transbordo. Y si nosotros lo vemos, 2017, 18, 19, 20, un aumento del 8.8% en medio de la pandemia.
Y realmente debió haber sido un poco más. Pero durante la pandemia tuvimos un accidente con un barco y y un puente por donde pasaba el tren. Y eso detuvo el tren por algunos meses, mientras repararon esa vía ferroviaria. El tren en Panamá es muy utilizado para pasar contenedores del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico, y todos los contenedores que pasan son de transbordo. Hablando con una autoridad, me estimó que nosotros hubiéramos podido crecer un 12 a 16%. Pienso que 16% era mucho. Inclusive pienso que 12% es mucho. Pero eso es lo que él me dice, que nosotros íbamos en un crecimiento aproximadamente del 12%. Esta es la distribución de los contenedores de transbordo. 58% se mueven en el Atlántico y 42% en el Pacífico. Esto es el compendio de lo que hemos movido contenedores, sumando los contenedores locales con los de transbordo. Sí muestra un incremento constante. Panamá tiene una vocación y es lo que le tenemos que sacar el mayor provecho. Estos números yo los he visto, analizado, y a veces me siento con algunos personajes de Panamá a hablar. Y hablando con Rodolfo de la Guardia, que es el expresidente de COEL, él opina que Panamá es un centro logístico natural. Por su ubicación geográfica, al encontrarse cerca del Atlántico y del Pacífico y por las 3 vías de conectividad, canal, ferrocarril interoceánico y la terrestre, podía convertirse en un centro de distribución y no está lejos de lo que puede ser Panamá. No está lejos. No solo para las empresas nacionales y extranjeras que se establecen en su territorio, sino para todas las empresas de Latinoamérica, que juntas podrían convertirse en un proveedor importante para el mercado como el de China. Aquí él lo ve desde una perspectiva muy interesante. No es simplemente utilizar a Panamá para abastecer Centroamérica u otros países. Él lo pone en la inversa, utilizar a Panamá para abastecer mercados como el de China. Súper interesante. De ahí pasó a conversar con un amigo, Omar Poveda, el gerente de DB Logistics, y él se enfoca en el nurturing and relocation. No está lejos de lo que debemos y de lo que yo concluyo. Él dice que a diferencia de una década donde los costos de producción eran prioritarios y el offshoring se volvió popular con la pandemia, comprendimos que también tiene el valor la disponibilidad, y eso es sumamente importante, la disponibilidad. Por último, unas palabras de Rolando Álvarez, expresidente él es expresidente de la Asociación Panameña de Agencias de Carga. Y él lo hace un poco más profundo, más interno. Él habla de que él apuesta por una mayor institucionalidad y gobernanza más robusta, como un seguimiento a la Estrategia Logística Nacional 2030, haciendo mayor énfasis en el desarrollo tecnológico de nuestros hubs. Él lo está viendo más interno. Igual, no se equivoca. Nosotros tenemos que aplicar tecnología a nuestros procesos. Ese es el futuro. Y aquí pasamos a las oportunidades de la cadena logística. Después de ver este pantallazo y ver cómo se mueven, lo primero que debemos ver que una de las oportunidades de Panamá es la logística de valor agregado. Una herramienta para incrementar la satisfacción del cliente,
es el acondicionamiento de la última milla. Panamá, viendo esto, promulgó una ley, la ley EMA, es una ley de operación, es un régimen especial realmente para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con manufactura. Este nuevo régimen lo que busca es emular un esquema exitoso que han tenido las empresas, la sede de empresas multinacionales o SEM. Panamá promulgó esta ley para atraer empresas multinacionales, pero era la parte de oficinas, y esta EMA viene a darles la posibilidad de que aparte puedan tener un tipo de operación, puedan tener empresas extranjeras, puedan dar servicios relacionados con manufactura, ensamblaje, remanufactura, acondicionamiento, mantenimiento, reparación y otros servicios logísticos. Esta es una ley que se promulgó hace poco, el año pasado, y creo que Panamá tiene, si no me equivoco, la última vez escuché que tenía 9 empresas ya con documentos ingresados para poder establecerse. No he podido conseguir los nombres de las empresas, pero créanlo que apenas lo sepa, voy a ser uno de los primeros que esté tocando las puertas para saber qué necesitan. De ahí pasamos a la logística multimodal. La logística multimodal, nosotros tenemos experiencia en esto. Ahí tenemos operaciones que tienen un contenedor marítimo, llega a una de estas zonas económicas especiales, lo descargan en cross-docking, lo ponen en un furgón, inmediatamente el furgón pasa frontera y lleva mercancía a los diferentes países. Igualmente tuvimos un caso de éxito con espárragos. Traíamos espárragos del sur. Los espárragos son muy complicados por el tema de temperatura. Así que se hizo todo un estudio de cómo podíamos manejar los espárragos y logramos que las autoridades comprendieran el manejo especial que se necesitan los espárragos, y lo que hacíamos es que traíamos espárragos del sur marítimo, contenedores refrigerados que apenas bajaban del barco, eran cargados en trucks que viajaban inmediatamente en convoys al aeropuerto, y de ahí se iban por avión. La mercancía se iba por avión. Ya tenían una conexión establecida y lograban llegar al mercado de los Estados Unidos en perfecto estado, sin ningún tipo de complicación. Eso es logística multimodal. Panamá tiene mucha vocación para esto. Tenemos que desarrollarlo. Después el nearshoring, cuando lo escuché, no le presté mucha atención. Después, mi amigo Omar Poveda, que me daba en la cabeza como el tuco, siempre hablándome de lo mismo, esto es una oportunidad. Y realmente con la pandemia nos dimos cuenta que sí, la disponibilidad de la mercancía es necesaria. ¿Pero qué es el nearshoring? Es un modelo que terceriza sus servicios similar a lo que era el offshoring, pero con objetivos diferentes. El offshoring era transferir procesos de negocios a terceros, generalmente en ubicaciones distantes, pero la finalidad era reducir costos a través de reducir mano de obra, impuestos y otro tipo de costos relacionados al producto. Con el nearshoring también se transfieren esos procesos de negocios a terceros, pero la finalidad no es bajar costos. No es que yo voy a hacer un ensamblaje en otro país. Aquí lo que voy a hacer es
tener la disponibilidad de inventario más cerca del cliente final. Eso permite que yo produzca en Asia, distribuya directamente a Panamá sin haber vendido, y en el mar puedo vender. Así corto el tiempo. Una vez llega a Panamá, lo que ya está vendido se despacha, llegando más rápido al cliente final, y lo que no se queda en un inventario que también al final va a ser distribuido al cliente final de una manera mucho más rápida. Integración regional. Este es más complicado, ¿no? Esto tiene la connotación de ser la puerta de Centroamérica, la puerta de entrada y de salida de Centroamérica, ya que para algunas rutas la salida por mar en Panamá es más económica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas para llegar a una buena integración regional. Ustedes escuché que hablaron de aduanas, fronteras. Sí, es verdad, eso lo tenemos que mejorar muchísimo. Panamá tiene un plan, está construyendo una nueva estación en la frontera con Costa Rica. Hay que bajar los tiempos, hay que unificar los tiempos para el paso de fronteras. No puede ser que la carga se quede parada en una frontera por 12 horas para poder salir cuando tenemos tecnología para que esto no ocurra. Nosotros tenemos que tener un servicio tecnológico eficiente que evite que el tránsito por la frontera sea tan demorado. Pero hacia allá vamos. Y el e-commerce, obviamente, creo que también a ustedes les ha ocurrido que esta modalidad en tiempo de pandemia se incrementó mucho. Panamá está modernizando su sistema de e-commerce, los sistemas tecnológicos para poder llegar a hacer un buen e-commerce. También está acondicionando el área del aeropuerto para poder tener más agilidad. Y de aquí pasamos a los retos y desafíos que tenemos nosotros. El primero es la bioseguridad de los servicios logísticos. Ustedes se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Asia, en puertos sumamente importantes que han tenido que cerrar por el tema de contagios de COVID. Nosotros tenemos que mantener y garantizar la continuidad de nuestras operaciones a través de la bioseguridad de nuestros puertos, nuestros aeropuertos y todo el servicio logístico. Ese es un reto, lo hemos logrado. De hecho, el aumento de 8.8% de contenedores de transbordo, hay expertos que atañen que eso se debe también a las medidas de bioseguridad que Panamá mantuvo dentro de los puertos y del sector logístico. Cabe recalcar que el sector logístico no paró en pandemia, el sector logístico continuó y aportó y apoyó a muchas empresas que tuvieron que parar. Muchas empresas que tenían sus cargas, no nada más nacionales, sino también internacionales, que tenían sus cargas postradas en puertos, los desviaron hacia Panamá y en Panamá se le dio el servicio. De aquí pasamos entonces al tema de la clasificación mundial de competitividad. Muchas personas están atentas a esto, no me voy a explayar en este tema. Nosotros estamos de número 2 en los latinoamericanos, pero estamos por allá abajo en el mundial. Tenemos mucho que hacer. Esta es una clasificación con
con muchos componentes, infraestructura, educación y diferentes componentes que nosotros tenemos que ver cómo nos ponemos al día para ir subiendo en ese ranking. De ahí viene la digitalización y automatización. Lamentablemente en eso estamos en patines, como pudiéramos decir. Tenemos muchos planes, pero todavía los planes no los hemos podido poner en operación. Nosotros tenemos un sistema de integración o interoperación entre las diferentes entidades y el servicio privado que llamamos Hotcell. De ahí tenemos otros sistemas, cada autoridad tiene sistemas, y lo que debemos hacer y lo que estamos promoviendo es la digitalización y llegar a una operación sin documentos, sin papeles físicos. Lamentablemente, si yo les dijera la cantidad de papeles que nosotros gastamos para poder nacionalizar un contenedor, se caerían de espalda. Lamentablemente es enorme. Y la digitalización viene a eliminar todo esto. Tenemos que tener confianza en la digitalización y tenemos que tener una muy buena docencia. De ahí pasamos a la transparencia en los procesos. Este tema de transparencia de los procesos es complejo. Tenemos que llegar a que quien utilice nuestro hub logístico pueda llegar a tener visibilidad de lo que ocurre con su carga. Hasta allá debemos tener. Y no nada más eso, sino son reglas claras y evitar la discrecionalidad de los agentes que estén trabajando en el momento. Sobre esto estamos viendo cómo hacemos, estamos mejorando, debo decir que estamos mejorando mucho en esto. Nosotros en la Cámara de Comercio, conjunto con Coel, yo tengo los dos sombreros, estamos haciendo un trazado sobre ciertas operaciones para dejarlas lo más claras posible para poder subirlas, claro que sí, aprobadas, poder subirlas a un portal de manera que pueda ser intuitiva para que cualquier persona que quiera tener una importación, una exportación o un paso por aquí pueda ver claramente todo el proceso que debe pasar y prever lo que necesita y lo que no necesita. Y saber por qué se lo están pidiendo o por qué no se lo piden. Y de último, la educación enfocada en la logística. ¿Por qué hablo de la educación enfocada en la logística? Bueno, nosotros sabemos que en Panamá las licenciaturas en logística, puertos y ese tipo de cosas se están enfocando en la logística de hace 10, 15 años. Y tenemos que comenzar a educar a esa persona que está interesada en aprender logística en los modelos actuales. No simplemente, la otra vez estuve en un instituto técnico viendo el currículum y en el mismo local, en el mismo edificio, que daban su carrera y me llevaron al laboratorio y el laboratorio era un depósito, prácticamente estaban emulando un depósito, montacarga, unos racks, cajas. Digo, qué bien, perfecto, excelente, pero esto no es logística. Esto es logística de hace años. Yo recuerdo cuando yo comencé aquí en las bodegas de los diferentes clientes, en las diferentes empresas, disculpen, se paraba el jefe de bodega en la rampa a decir, bueno, ahora este contenedor pónganmelo en esta esquina y este contenedor lo ponen acá. Y en estos momentos la logística se hace toda digital. Te exigen
saber el recorrido y poder tener acceso a los GPS de los equipos, tener una validación de entrega digital. Todo eso hay que enseñárselo a las nuevas generaciones que van a estudiar esto. No simplemente que es un BL y cómo se lee un BL o cómo desembarca un contenedor del puerto. Eso es importante, pero al final del camino la logística es cómo hacer que la mercancía pase de una mano a otra mano en el menor tiempo posible y al menor costo. Y eso es un reto que también tenemos. Muchas agrupaciones tienen comités de educación que están trabajando en diferentes líneas, agencias de carga, aduana, tratando todos de actualizar el currículum. Estos son los principales retos y desafíos de la cadena logística. Les doy las gracias, espero no verlos aburridos, espero que todavía estén despiertos todos. Muchas gracias. Pues Juan José, Trade Laws Custom y TLC Asociados, en Hagamos un Trueque, otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Juan José Dutari Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Oportunidades en la logística panameña post-COVID. Hoy, día 15 de julio, día de San Enrique de 2021.